No hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente. Tomando control de nuestra vida, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, y que todo lo que aprendamos, Señor, lo podamos, Señor, usar para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Amén. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Vamos a esperar a nuestras hermanas que se sienten. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Amén. Bendito Dios. Vamos a esperar a los hermanos que han venido para que lo tengan. Ahí vemos, ahí ese es el versículo donde la cita bíblica donde vamos a basar la clase de ahora. Gloria a Dios. Según de Timoteo 3:16 para los hermanos que acaban de venir, hermanas. Cuando lo tengan me da un amén. 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 Y lo leemos como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y la letra dice: Amén. toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. ¿Y útil para qué? Enseñar, Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Leamos el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál es la escritura? la palabra. La palabra de Dios. Amén. Este libro que nosotros tenemos en nuestras manos, esa es la palabra que es útil, que nos sirve. Amén. Es útil para enseñarnos. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros la Biblia muchas veces? Amén. ¿Algo más? La pureza del Señor, el amor de Dios. Es más, la palabra del Señor nos enseñaba la clase anterior que la verdad de Cristo. O sea, la palabra del Señor nos enseña muchas cosas. Nos enseña cuáles son los caminos buenos, cuáles son los caminos malos. Así es. Nos enseña cómo es el amor de Dios. Dios es un amor, Dios es un Dios de amor, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. Nos enseña muchas cosas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros agarramos nomás lo que nos conviene, queremos aprender lo que nos conviene. Así es. Como que agarramos lo más blandito, pero lo que es más fuerte lo dejamos para un lado. Esa también es enseñanza de Dios. Así es. El Señor cuando les enseñaba a los fariseos no les hablaba amablemente, sino que les hablaba fuerte. Porque Él les enseñaba cómo tenían que ser las cosas. Así es. Así es el Señor, Él nos enseña a nosotros por medio de su palabra. Amén. También dice que es útil para redarguir, o sea, para reprender. La palabra del Señor muchas veces nos habla a nosotros como espada. Si algo no estamos haciendo bien, viene y nos dice, eso no está bien, Así es. eso no está bueno, tienes que hacerlo de diferente manera, porque eso que tú estás haciendo no está bien. Qué hermoso es el Señor que Él nos deja su palabra para enseñarnos, para redarguirnos, para si algo estamos haciendo mal, la palabra nos corrige. Así es. Amén. Nos corrige con un solo propósito, para instruirnos en justicia, Amén. para instruirnos en un camino bueno, en justicia. Dios es un Dios justo. Él es un Dios justo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él es un Dios justo para instruirnos en justicia. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice el versículo 17? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto para Enteramente preparado para toda buena obra. enteramente preparado para toda buena Obra. ¿Qué es lo que usted está haciendo en este lugar? ¿Para qué? Hace buena obra. En el servicio a quién? A Dios.
Entonces estamos aprendiendo de la palabra de Dios porque esta palabra es útil, que nos va a enseñar. Así es. Si algo estamos haciendo mal en un momento, nos va a reprender, nos va a corregir E instruir en, justicia. para que usted y yo seamos, Perfecto. ¿para que seamos qué? Sea perfecto. Ahí está el versículo. Sí. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Con qué propósito nosotros nos estamos preparando en este lugar? ¿O con qué propósito usted se está preparando? ¿Solo para adquirir un conocimiento de Dios o para ponerlo en el servicio al Señor? Para ponerlo en el servicio al Señor. No solo para tener un conocimiento nada más. Porque el conocimiento, eso nos delega una tarea. Y esa tarea es de que lo que nosotros aprendemos aquí, el conocimiento que recibimos, tenemos que ponerlo. Amén. La palabra del Señor es poder. Amén. La veracidad y el poder de la palabra de Dios. Veracidad, de latín veraz. Veraz es un adjetivo que se refiere a quien dice o profesa siempre la verdad. El término también se aplica a la información cierta y constable. Yo estaba buscando un poco más sobre esta palabra y es que dice la veracidad, condición de lo que se ajusta a la verdad o a la realidad. O sea, la palabra de Dios se ajusta, que ella nos enseña que hay un Dios verdadero, que hay un Dios supremo, que hay un Dios todopoderoso. Ella se ajusta a lo que Dios hace. Claro, si Él es el que la hizo. Él es el que la hizo con el propósito de enseñarnos a nosotros muchas cosas. Porque por la palabra de Dios nosotros podemos ver que Dios existe. ¿O no? ¿O quién creera en Dios si no existiera Biblia? Pues sí. Fuera un poco difícil, ¿va? Porque hay mucha gente que allá afuera y dice, no, el mundo se creó así solo, pero no tienen mucho, solo se quedan así, no tienen más palabras. Así es. En cambio, la palabra del Señor nos enseña de que en el principio Dios hizo todas las cosas. Así es. Entonces, hay otra, dice, veracidad es la cualidad de lo que es verdadero o veraz, y está conforme con la verdad y se ajusta a ella, es lo mismo que acabamos de leer. Y dice, la palabra de Dios es sin lugar a duda veraz al 100%, pues no solamente representa la voz y el mensaje que el Padre mediante su Espíritu Santo inspiró a los escritores sagrados. De esa misma manera, una gran cantidad de sus elementos históricos y científicos han sido comprobados por el hombre a través de métodos de comprobación en toda la rama de la ciencia e investigación, arqueología, astronomía, medicina, botánica y biológica, etc. Nosotros vemos que hoy en día la gente ha hecho muchas investigaciones arqueológicas acerca de lo que la Biblia registra. Hay quienes se han preguntado, ¿de verdad existieron los gigantes? Y han habido pruebas de que han encontrado esqueletos grandes que comprueban que habían gigantes en aquel tiempo. Aproximadamente, yo estaba escuchando que no sé en qué año habían encontrado como un esqueleto que aproximadamente medía como 15 pies, 15 a 12 pies medía de alto. O sea, eso nos comprueba de que la Biblia sí habla de unos gigantes y eso lo comprueba que es verdad. También hoy en día muchos se han preguntado si el arca de Noé existió, y muchos han encontrado pruebas que el arca sí existió, porque han encontrado pedazos de madera de gofer en lugar que no ni por cerca de haber esos árboles en ese lugar. Han hallado pedazos de madera como que las han trabajado como para hacer una barca y que han sido llevadas como a un monte, como la Biblia lo dice. O sea, hay pruebas arqueológicas de que da a entender que lo que dice la Biblia es verdad. Que existieron gigantes, que hubo una barca también. Hace poco estábamos compartiendo con el hermano Roy que hace poco han descubierto los doctores que la sangre es la que produce, es la que circula en el cuerpo y es la que genera vida, ¿verdad?
¿Y qué dice la Biblia en el libro de Levíticos? ¿Qué le dijo Dios al Señor? ¿Qué le dijo el Señor al pueblo? Que no fueran a comer sangre, ¿por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué fue que el Señor le prohibió a Israel comer sangre? Porque en la sangre está la vida de Dios. En la sangre está la vida, así dijo él. Por eso es que él prohibió desde el principio. Por eso es que él le dijo al pueblo que era prohibido que comieran sangre, porque ahí estaba la vida. Ahí estaba la vida en la sangre. Dice, la palabra de Dios es veraz, única y especial. Fue escrita en un... eso lo vamos a escribir. Dice, fue escrita en un periodo de 1600 años. Fue escrita en un periodo de 1600 años. Por unos 40 autores. Por unos 40 autores escogidos e inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Lo repito, dice, fue escrita en un periodo de 1600 años por unos 40 autores escogidos e inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Escogidos e inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando lo tenga me avisa. De todos los estratos sociales, profesionales, reyes, campesinos, pescadores, jueces, sacerdotes, médicos, etc. O sea, la Biblia tomó un tiempo de 1600 años aproximadamente para ser escrita por 40 escritores diferentes. Todos sabemos que la Biblia no es escrita por una sola persona. Todos tuvieron su aportación en diferentes tiempos. ¿Quién es el primero que se ve en la Biblia que escribió libros? Moisés. A él se le atribuye que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. Pero sí se cree que fue él el que lo escribió. No porque él lo sacara de su mente, sino porque Dios lo instruyó. Lo que sí cabe, lo que sin duda sí se sabe es que él comenzó a escribir los libros ya conociendo al Señor. No se sabe si fue quizás en el periodo de que subió al monte, no sé, pero en algo de ahí, en un proceso del desierto, el Señor tuvo que llamarlo y darle la inspiración que escribiera desde el principio, desde Génesis. ¿Cómo él iba a saber la vida de Abraham, de Noé, de Adán, si 400 años después de que Jacob muere, el pueblo es sacado de Israel, de Egipto, perdón? O sea, él era un pastor que pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Y de ahí el Señor lo llamó por medio de una zarza. Y le llamó y le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque sin duda el lugar donde estás, santo es. Así es. Él lo llama con un propósito. Primero, de que fuera y libertara a su pueblo, el pueblo de Dios que estaba esclavizado en Egipto, el pueblo de Israel. Él era un pastor de ovejas, pero Dios lo llamó para que fuera a pastorear un pueblo. Así es. O sea, Dios ve lo que
el hombre hace antes, la capacidad que él tiene, y él lo llama y lo pone. Por eso que a Pedro le dijo, tú vas a ser pescadores de hombres, ya no vas a ser pescadores de peces, sino que de hombres. Y después vemos, como dijo un hermano, tirando la atarraya, dijo allá en el sermón primero que él dio, y se trajo 3,000 almas. Después otro atarrayazo, dice que trajo otras 5,000 almas. Así es. Porque él era un pescador. Esa era su profesión. Por lo tanto, el Señor, esa profesión que él tenía, él la iba a usar en el propósito que Dios tenía para él. Así es. Fue escrita también por jueces, por sacerdotes, médicos. ¿Ustedes creen que hubo algún médico que escribió algún libro en la Biblia? Lucas, el doctor Lucas. El doctor Lucas, y se cree que el evangelio de él es el más confiable porque recoge toda la información posible. También escribió el libro de los Hechos. ¿Qué tiempo hay desde la época de Moisés al tiempo de Lucas, al tiempo que Cristo está presente? Hay mucho tiempo, hay mucho espacio. Así es. Mas sin embargo, muchas cosas que Moisés allá escribió, inspirado por el Espíritu Santo, muchas veces Lucas también afirma. Como también nosotros vemos que el rey David, un hombre llamado por Dios, él escribió sus salmos también. Y esos salmos no eran que él también los sacaba de su imaginación, sino que todo tenía que venir bajo la alianza de Dios. Así es. Porque el hombre por su naturaleza propia no puede hacer nada bueno si no está Dios. ¿Qué era Moisés antes de ser llamado para libertar al pueblo de Israel? ¿Qué era antes? Un príncipe Era un príncipe de Faraón y también un asesino. Porque él asesinó a un egipcio cuando maltrataba a un hebreo, un hermano de él. Pero Dios no vio el error ese, sino que él vio lo bueno que había en él y dijo, yo lo voy a aprovechar. Dios lo que ve de nosotros es lo bueno que él ve en nosotros. Quizás muchas veces nosotros vemos lo malo. Por eso es que a él entró temor diciendo, ellos no me van a aceptar, porque sin duda alguna muchos lo iban a conocer y le iban a decir, tú eres el asesino aquel. Yo me atrevería a decir que por eso tal vez él tenía un poco de temor de regresar a Egipto. Pero es que cuando Dios llega al corazón del hombre, dice la Biblia que las cosas viejas pasan a ser nuevas. Que lo que quedó atrás eso ya es pasado. Ahora tenemos que emprender un nuevo camino. Tomar un presente para nuestro futuro, ser mejor en las manos de Cristo Jesús. Así es. Dice, fue escrita en diversos lugares y periodos del tiempo y culturas, representando un perfecto engranaje de la revelación de Dios a la humanidad, iniciando desde el trato histórico de Dios con la nación de Israel y la raza humana de épocas antiguas, hasta llegar a ser cada una de sus palabras tan reales y útiles para la generación actual. Un hecho sorprendente que muestra el poder y la veracidad de la palabra de Dios es que a pesar de haber tomado 16 siglos su escritura y ser 40 escritores en diversos periodos de tiempo y condiciones, no se encuentra una sola contradicción en sus versículos, ni un solo error. Es por eso por lo que podemos decir confiadamente que la palabra de Dios es Perfecto. En la palabra de Dios no hay error ninguno. Así es. Si hay pequeños errores, pero de traducción. Pero la palabra del Señor es perfecta. Amén, así es. Y es que esta palabra que nosotros tenemos ha venido siendo traducida por muchos tiempos de diversos idiomas. Todos el Antiguo Testamento fue el primero que escribieron los reyes, los campesinos, los jueces. Ese libro que nosotros tenemos, los 39 libros del Antiguo Testamento, son para los judíos, muchos lo toman que son 24 libros y otros lo toman que son 22 libros. ¿Por qué? Pareciera que hubieran menos libros, ¿verdad?
Pero esa misma cantidad de libros que hay ahí son los que tenemos nosotros, con la excepción de que los profetas menores, los 12 que nosotros conocemos de Oseas a Malaquías, que los nombramos uno por uno, ellos lo tomaban como un solo libro y lo llamaban el libro de los 12. Con excepción de Reyes, Samuel y Crónicas, que los unían a un solo libro para hacer los 24, y Esdras también lo unían con Nehemías. Y también eso, ahí sacaban el número de 24, pero muchos querían forzar el número 22 conforme al número de las letras del alfabeto hebreo, y unían a Lamentaciones con Jeremías y unían a Ruth con Jueces. Ahí hacían los 22, pero esos 22 o 24 libros son los mismos 39 que nosotros tenemos, y tal el orden como está escrito en el hebreo, así lo tenemos nosotros también, desde Génesis a Malaquías. Por eso, ¿quién ha escuchado una versión llamada la Septuaginta? La Septuaginta, ¿alguien ha escuchado hablar de eso? No. Y es que la Septuaginta es la versión más antigua traducida del hebreo al griego. Y se le llama, ¿por qué se le llama Septuaginta? Porque se cree que fueron 70 o 72 sabios escogidos para traducir la Biblia, el Antiguo Testamento. No me recuerdo si eran 70 o 72, pero por ahí así, 70 sabios, 72 sabios, que fueron escogidos por un rey para que tradujera la Biblia del hebreo al griego. Esa es la versión más antigua de la traducción hebrea al griego, la Septuaginta. De ahí, poco a poco, se fue escribiendo el Nuevo Testamento. Ahí el Señor ya tuvo que llamar nuevas personas. Tuvo que llamar a Pedrito, a Pablito, a Juancito, a Mateo y al doctor Lucas. Tuvo que llamarlos para escribir un nuevo testamento. Y es que estos libros que nosotros tenemos, los 66 libros de la Biblia, estos 66 libros, hay muchos libros que han sido escritos también. Pero hubo una revisión. ¿El escritor de Hebreos? ¿Ah? ¿El escritor de Hebreos? El escritor de Hebreos no está definido quién es realmente. Muchos le atribuyen a Pablo, pero en sí realmente no se sabe quién fue el autor de Hebreos. Porque muchos creen que para la fecha en que Hebreos se escribió, Pablo ya había sido asesinado. Muchos creen que fue Pablo por ciertas palabras que se usan en la carta, que Pablo las usó muchas veces en epístolas de él. Pero en sí no hay una definición exacta quién escribió el libro de Hebreos. Así como en la Biblia hay muchos otros libros que, por ejemplo, el de los jueces. Creo que sí, el de los jueces, creo que es que no se sabe el autor, o sí. El autor, hay muchos libros en la Biblia que el autor lo anula, el libro. Por ejemplo, Nehemías, el libro de Esther, no se sabe quién lo escribió. Y es que estos libros que fueron canonizados hace mucho por hombres que dedicaron su tiempo para traducir la Biblia, para revisarla, ellos vieron, porque habían muchos otros libros. Habían unos libros llamados los apócrifos. ¿Alguien ha escuchado eso? Los apócrifos. Esos libros, hay muchos libros de esos que están en la Biblia católica. Pero ¿por qué no aparecen en esta? ¿Por qué no aparecen en la Biblia que nosotros tenemos? Porque en la revisión que se hizo, vieron que esos libros no tienen tanta autoridad y tanto peso como lo tienen estos. Porque estos libros que nosotros tenemos, de los 66 libros que constituye la Biblia, que quiere decir biblos, que significa los libros, estos libros que nosotros tenemos, ellos lo comprobaron, lo vieron, y que muchas iglesias los aprobaban, que tenían un peso sobre la iglesia, tenían una autoridad sobre la iglesia. De tal manera que ellos vieron que muchas iglesias los aguardaban, que ellos los retenían y fueron canonizados. Por eso
El canon que significa vara de medir, ¿verdad? O sea que esta Biblia es la vara que nosotros tenemos, la vara de autoridad que Dios nos ha permitido, así como aquella vara que el Señor le dio a Moisés. Podemos decir que esta es la vara de autoridad que nosotros tenemos en nuestras manos. O las palabras del Señor no nos muestran autoridad. Claro que sí. Sí nos muestra autoridad, ¿verdad? Amén. Esta palabra tiene poder. Amén. Esta palabra es verdadera. Así es, Señor. Porque no es inspirada por cualquier persona, sino que fueron hombres escogidos por Dios. Así es. Fueron hombres que Dios puso la mirada en ellos, así como la ha puesto en cada uno de ustedes. Tal vez no para escribir más libros en la Biblia, pero sí para escribir más libros en el reino de los cielos, para que ese nombre vaya siendo apuntado y diga, bueno, vamos a poner el ejemplo de hermano Alfredo. Hermano Alfredo ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto. Hay un libro en el cielo que se está escribiendo con cada obra que nosotros hacemos, sea buena o sea mala. De nosotros depende de que esos escritos sean escritos de buen agrado o que no. O voy a poner mi nombre para no hacer sentir mal a nadie. Vamos a ver, Nelson tiene que hacer otra cosa, pero no la ha hecho. Lo vamos a anotar. Ahí en el cielo se está anotando todo. Amén. Allá nosotros estamos siendo espiados, estamos siendo vigilados cómo nosotros andamos, cómo nosotros nos comportamos. Es más, la palabra del Señor nos enseña y dice que ante Dios todas las cosas están descubiertas, están desnudas, están descubiertas. Nosotros no nos podemos ocultar de Dios. Nosotros no nos podemos ocultar de Dios. Así es. Ahora, me gusta que no han hecho muchas preguntas, eso está bueno. Ya sea, bueno, hay dos propósitos. Es una que están entendiendo bien o no están entendiendo nada. Pero yo les quiero hacer una pregunta. Si este libro representa autoridad, nos muestra que Dios existe, ¿por qué tuvo que ser metido en la Biblia un libro que no lleva el nombre de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que entrar en el canon de las Sagradas Escrituras un libro que no titula el nombre de Dios? ¿Saben de qué libro me estoy refiriendo, verdad? ¿Cuál es, hermana Luisa? Esther. Impresionante, ¿va? Que el nombre de Dios no aparece. Ni Jehová, ni Dios, ni siquiera la palabra antes, ni nada. Ni el Espíritu Santo, nada. ¿Por qué? ¿Será que Dios tuvo que ver algo allí en ese libro? Creo que es por la genealogía, creo yo. Por la descendencia de donde iba a venir el Mesías. No. Es que se cree, porque en ese tiempo como que Israel se había rebelado mucho contra Dios y él había decidido ocultarse ante ellos. Pero en medio de todo eso siempre hay gente que quiere honrar a Dios, y por esa gente que quiso honrar a Dios, aunque Dios no se dejó mostrar de una manera en nombre y todo presente, pero sí Él, por lo que nosotros vemos en el libro, Él fue obrando poco a poco. Él fue obrando poco a poco, porque Él trajo salvación sobre Israel y una matanza que se había dicho que iba a haber sobre los judíos. Él trajo salvación, así como lo hizo en Egipto también, solo que en Egipto Él se dejó mostrar con grandes plagas sobre el faraón, sobre Egipto. Él se dejó mostrar. Él le dijo a Moisés: dile a faraón, yo soy el gran yo soy. Dile que yo soy el gran yo soy. Pero a Esther no le dijo: ve y preséntate a Azuero y dile, el Señor te manda, Jehová te manda. No.
Es más, dice la Biblia que Mardoqueo le dijo a Esther, quién sabe si para este tiempo has sido llamada. Ahora yo les digo a ustedes, quién sabe si para este tiempo ustedes han sido llamados. Entonces, aunque Dios no aparece ahí, su nombre no aparece, pero sí nosotros vemos cómo Él va obrando poco a poco. O sea que la misma Biblia nos enseña y nos enseña a través de ese libro. Yo lo tomaba de esta manera, y es que aunque muchas veces nosotros creemos que Dios no está con nosotros, Él está obrando en silencio. Aleluya. Él está obrando en silencio, aunque muchas veces no vemos su gloria, no vemos la manifestación que Él sabe hacer, pero Él está obrando. Israel se había revelado ante Dios, Dios había decidido no mostrarse a ellos, pero Él está obrando poco a poco. En el secreto Dios está obrando. Ahora, hermano Mario, ¿está? No, yo tenía una pregunta ahorita. De que Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Como hombre también fue Dios. Como hombre, Él fue hombre. En la parte humana, Él fue 100% hombre. Pero también allí tenía parte de Dios. O sea, Claro. también era Dios, O sea, como hombre. por eso que en la clase anterior se decía que en el Antiguo Testamento vimos a un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, pero en el Nuevo Testamento vemos a Dios hecho a imagen y semejanza de hombre. O sea, aunque Él estuvo en un cuerpo presente, así físicamente, en su humanidad Él fue 100% hombre. O sea, Él tuvo tentaciones, Él tuvo hambre, porque si Él no hubiese tenido tentaciones, el Satanás no hubiera ido a tentarlo allá diciéndole, si eres hijo de Dios, échate, di a las piedras que se conviertan en pan. Con la excepción que Él, como era 100% Dios, Él tenía, yo me atrevería a decir como, se me fue la palabra, pero yo me atrevería a decir que Él tenía como, que aunque venía la tentación, yo sé que la tentación por la parte humana me va a venir, pero yo sé lo que conozco de mi Padre, y entonces yo me voy a enfocar en el propósito de mi Padre. Porque como los católicos dicen que María es madre de Dios. No, de Dios, no, de Jesús, sí. Porque esa es la parte que explican, porque si Jesús fue Dios como hombre, y también en la parte espiritual dicen madre de Dios. Porque la Biblia es clara y dice que Dios es espíritu. Y como, O sea que para decir que no, tenemos que decir que entonces que no fue Dios como hombre. es que el nombre que se le atribuyó a Jesús en esta tierra es ese Jesús. Fue como le llamaron los judíos. Entonces, Él fue hijo de José y María, pero en la parte, no de José, sino que de María. Porque José no tuvo nada que ver. Se le atribuye que fue a José, esos son lo que ellos dicen, los católicos, pero la Biblia es clara y dice que después que Jesús nació, Dios le dijo el ángel le dijo a José que ya se podía llegar a María después del tiempo de purificación. Pero Jesús, Él vino hermano Roy explicaba esto una ocasión de que, hermano Roy, se me puede ver cuando dice la Biblia de mi hijo unigénito. Oh, sí, porque si leemos en algunos lugares, hermanos, la Biblia cuando por ejemplo, a Isaac, Dios le dice, Jehová le dice a Abraham, ¿verdad? Sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Y cuando se habla de muchos hijos en la Biblia que eran únicos, ¿verdad? Pero solo de Jesús se dice unigénito. Solo de Él se dice que es el hijo unigénito de Dios, porque viene de la palabra gen. O sea, nosotros corporalmente tenemos genes que pone el hombre y pone la mujer, y cuando estos se combinan, nos definen a nosotros con características físicas, psicológicas, de personalidad, etcétera, etcétera. Pero no había un gen de hombre.
Solo había un gen de mujer ahí, y el gen que estaba era el gen de Dios. Entonces Jesús era unigénito. Tenía un gen que no hubo otro hombre en la tierra que lo tenga, que era el gen de Dios, el gen del Espíritu que estaba él. Por eso decimos que Jesús es Dios, era Dios. Ahora, esta doctrina, hermano Mario, de que María es la madre de Dios y todo eso, se vino a establecer también cuando la Iglesia Católica nace, como en el siglo III, el siglo IV. Es donde se establece la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, los judíos no creen en la Trinidad, hermanos. Aunque la Biblia muestra la Trinidad, pero no la dice como una palabra, ¿verdad? O sea, no dice, y esta es la Trinidad. Si usted busca la palabra Trinidad en la Biblia, esa palabra no aparece. Sin embargo, vemos, ¿verdad?, muchos versículos que afirman esta doctrina. Ellos dicen que María es la madre de Dios, basado en que la Trinidad dice que es un Dios en tres personas, ¿verdad? Sin embargo, Dios no tiene padre, no tiene madre, porque Él dice que Él es el principio y el fin. Él no tiene origen, ¿verdad? Entonces, estas doctrinas de la iglesia universal o la iglesia tradicional no son más que doctrinas, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que aprender es a defender lo que nosotros creemos. ¿Y cómo hacemos esto? A través del conocimiento en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque toparse con una persona de estas creencias que están bien fundados en esas creencias y nosotros no estamos bien preparados, no vamos a lograr rebatirles a ellos nada. Es más, nos vamos a ver mal nosotros porque vamos a quedarnos mudos cuando ellos nos digan algo así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que decía hermano Nelson de Jesús, por eso dice, ¿verdad? Juan 3:16 dice, Él dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? No dice a su Hijo único, sino que dio a un ser que trae un gen especial, que es el gen de Dios. Por eso Él no pudo dejar su naturaleza divina que Él tenía, ¿verdad? Aunque Tesalonicenses dice, ¿verdad?, que Él, siendo en forma de Dios, no tomó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó. Pero ese despojarse ahí no significa que Él renunció a su divinidad. Él se despojó del lugar donde estaba en el cielo, pero con toda su autoridad y su divinidad vino aquí a la tierra y estuvo con nosotros. Y el Espíritu fue el que, como volvemos al punto que está nuestro hermano Nelson tocando, fue su vida, lo que pasó en él, que fue lo que se escribió en este libro que nosotros tenemos. Y nosotros lo tenemos que creer con fe, ¿verdad? Yo le decía el otro día a hermano Nelson, si por ejemplo, si decimos que Moisés escribió el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Pero al final del libro de Deuteronomio dice, y murió Moisés y fue sepultado. Entonces, si él lo escribió, él pudo poner, y murió Moisés y fue sepultado. Porque muchos de los escritos que están aquí, hermanos, para los judíos, había una tradición oral. Y fíjense que es tan interesante que los rabinos le empiezan a enseñar a los niños que se aprendan la Torá de memoria. De memoria tienen que recitar ellos la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, de memoria. Y luego está la Tanaj, que son los escritos que dice hermano Nelson, que incluyen los Salmos, incluyen el libro de Eclesiastés, que incluyen los libros históricos, de memoria. Entonces, cuando al final alguien dijo, no, porque esto se va a perder, los empezaron a escribir. Y así es como recibimos nosotros de esos rollos, ¿verdad? ¿Han visto en las películas cómo es que agarraban los rollos, ¿verdad? Y leían aquellos rollos. Alguien escribía eso. Pero eso no le quita la inspiración y la autoridad que el Espíritu Santo puso en este libro maravilloso que tenemos nosotros. O sea, que se cree que es así como, por ejemplo, cuando un presidente dicta algo y alguien más tiene un secretario que escribe. Escribe. Y eso es lo que es inspiración. ¿Se recuerdan lo que leyó hermano Nelson al principio? Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspiración significa soplo. Entonces toda la escritura fue como soplada, como susurrada por Dios a alguien que la estaba escribiendo. Pero muchos fueron testigos oculares de lo que pasaba. Así es. Si ustedes ven en sus Biblias,
Ahí hay una fecha. Por ejemplo, dice el libro de Mateo, se escribió aproximadamente en el 34 después de Cristo. O sea, no era que alguien iba ahí con el cuaderno y ahorita Jesús alimentó a los 4,000 y ahorita, sino que eran que se iban transmitiendo y transmitiendo, y alguien dijo, no, esto antes de que se olvide o se haga más, como que se vaya disolviendo la realidad o la esencia de lo que es, lo vamos a escribir y lo vamos a dejar para que las otras generaciones lo tengan. Eso es lo importante de esta palabra, hermano. Hermano Nelson, yo quería ver más el versículo que acerca de lo que preguntó el hermano, lo que decía el hermano hoy también, en Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir, dice, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, dice, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, ahí vemos el ejemplo de que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, como el Señor se despojó, como decía nuestro hermano, no se despojó por un momento de lo celestial, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se despojó un momento? Para cargar el pecado de nosotros. Para cargar el pecado de nosotros. El sentir que había en Cristo por nosotros, así debe de ser el sentir por nosotros, de nosotros por aquel que uno conoce de Cristo. El sentir que Él tuvo por mí es el sentir que yo tengo que tener por el que está allá afuera. Y me llamaba mucho la atención lo que decía nuestro hermano del libro de Mateo. Y sabe que Mateo, su nombre antes era Leví. Ese fue el que el Señor llamó cuando estaba, era el que estaba en los bancos de los tributos, y el Señor lo llamó y le dijo, es necesario que ahora vaya a tu casa. Por eso es que muchos lo criticaban, le decían, a casa de pecadores Él va a comer. Pero Él es ahí donde les dijo, yo he venido a buscar a los enfermos, a esos he venido a buscar. Así es. O sea, Mateo no se llamaba Mateo, su nombre era Leví, él era un judío. Por eso es que el libro de Mateo habla más del reino de los cielos. Si usted se ha fijado que en el Evangelio de Mateo se enfoca más en el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a esto, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, el reino de los cielos es semejante a un siervo que ya... ¿Por qué? Porque él sí entendió el propósito de Cristo que tenía en esta tierra. Por lo tanto, él escribe más a los judíos, dedicándoles y hablándoles del reino de los cielos. Lucas, que era el médico, se enfoca más en los milagros que Jesús hizo. Ya Juan ya se enfoca más como un evangelio, podría decir, universal para todos. Porque dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, para todos. Para todos. Es interesante, ¿no? Dice, es la palabra de Dios. ¿Estamos todos bien? Amén. Es la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos que ninguna parte de ella fue concebida como inspiración humana, sino que los santos hombres escogidos por Dios fueron inspirados, guiados, llevados por el Espíritu Santo a completar cada una de las partes de este maravilloso libro. Segunda de Pedro 1:19. ¿Quién sabe esa? Ya la tienes que saber. Pero ¿cómo dice? Le dice que tenemos ¿qué? Tenemos la palabra profética más segura, dice. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. O sea, aquí la palabra del Señor es como una antorcha que nos va alumbrando, ¿verdad? Así es. David dijo, no fue David, pero sí hay un salmo que dice, lámpara es tu palabra a mi pie y lámpara y lumbrera mi caminar. Ahora, ¿qué está diciendo Pedro?
que tenemos la palabra profética más segura, que es como una antorcha, dice, Así es. en un lugar oscuro. O sea, estamos en un mundo lleno de oscuridad, lleno de tinieblas. Así es. Pero ¿qué es lo que nos va a guiar al propósito que Dios tiene para con nosotros? La palabra del Señor, que es la lámpara que nosotros llevamos. Así es. ¿Qué pasa si soltamos la palabra? La lámpara se apaga. No en ella, sino en nosotros. Y si se apaga la lámpara en nosotros, ¿a dónde vamos a ir a chocar? En lo primero que encontremos. Así es. En el primer hoyo que encontremos, ahí nos vamos a caer. Y ahí es donde vienen muchas veces los lamentos. Viene ¿por qué hice esto? ¿Por qué dejamos la palabra de Dios? Si es la que nos alumbra, es la que nos guía. Dice el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, que ningún ser humano la puede, o sea, ningún ser humano le escribió por voluntad propia, Así es. sino que tuvo que haber alguien que le dijo cómo tenías que hacerla. Entonces, ¿cómo iba a saber Moisés cómo se creó, cómo Dios formó la creación desde el principio? Así es. Por inspiración. Fue por inspiración de Dios. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, y como decía nuestro hermano, esa palabra significa soplo, como un susurro que Dios hizo a esos hombres escogidos. Qué bonito es que Dios nos haya escogido y susurrarnos al oído qué es lo que Él quiere para nosotros, qué es lo que Él tiene para nosotros. Dice, vamos a escribir. Dice, es a través de la palabra de Dios. Ahí está también en la pizarra por si lo quieren ver mejor. Es a través de la palabra de Dios que es revelado a la humanidad, la existencia de un Dios todopoderoso. La existencia de un Dios todopoderoso, eterno, divino y creador de todo lo que existe. Dice, es a través de la palabra de Dios que es revelado a la humanidad la existencia de un Dios todopoderoso, eterno, divino y creador de todo lo que existe. Amén. Bueno, Luis, si me puede buscar Romanos 1:20, por favor. Amén. Y Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. dice que las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder. ¿Quién puede ver el poder de Dios? Nadie, nadie lo puede ver, pero sí podemos ver la creación que Él ha hecho. Así es. O sea, la creación que Dios ha hecho, eso nos lleva a entender que Dios existe, que hay un Dios verdadero. O pongámonos a pensar un poco, ¿cómo es posible que el universo se haya hecho tal así como es? Con tantos astros, tantas estrellas, la tierra redonda, que tiene sus movimientos. Eso es la teoría de la tierra plana. Y nosotros vemos, pongámonos a pensar cómo todo eso se iba a crear de la nada. Así es. O cómo un edificio se va a aparecer de un día para otro así hecho como arte de magia. Tiene que haber alguien Así es.
que primero lo planifica, primero lo piensa, lo trabaja en su mente, lo hace en un plano, cómo lo va a hacer, qué partes van a ir, qué partes no van a ir, lo hace bien. Eso fue lo que Dios hizo. Dios es un Dios ordenado. Así es. Él hizo todo, creó todo, el mundo, la Biblia dice en Génesis 1, ahí nos habla la creación. Ahí nos habla cómo Él fue creando, cómo separó las aguas de la tierra, cómo Él separó la luz de las tinieblas, cómo Él creó, dice, los astros, las lumbreras que nosotros vemos hoy, las lumbreras mayores que es el sol y la luna. Vemos también cómo Él creó los animalitos, esos que muchas veces nosotros les tiramos piedras, ¿verdad? Que son creación de Dios también. Así es. Y ahí también ve cómo se hace al hombre. Pero ¿qué hizo Dios primero para hacer al hombre? Preparó todo. ¿Por qué la gente hoy dice que Dios no existe? Si nosotros vemos en lo visible el poder y la obra de Dios. Vemos cómo los árboles muchas veces crecen, vemos cómo o pongámonos a pensar en el día de ayer cómo esa nieve caía. ¿Quién cree que manda esa nieve? Dios. ¿Y qué tan poderoso es Él que Él hace que en ciertos lugares caiga y en ciertos lugares no? Y aún así la gente muchas veces dice no hay Dios. Claro, en ellos no hay Dios, pero Dios sí existe. En esa parte los podemos entender y que ellos digan no hay Dios porque en el corazón de ellos sí no está Dios. Pero Dios sí existe. Él está en su trono de gloria. Él está allá en el cielo. Él está en su trono de gloria. Las cosas visibles que nosotros podemos ver, eso nos refleja de su eterno poder. Eso nos refleja de lo poderoso que Él es en sí mismo. Como Él creó del polvo de la tierra. Yo me imagino con qué delicadeza Él tal vez se puso a formar el muñequito. Y después le dio un soplo. Y fue el hombre, dice, un ser viviente. O sea que nosotros, por más que cuidamos este cuerpo, si del polvo dijo el Señor, al polvo va a ir. Lo que nosotros debemos de poner más importancia a lo que el Señor depositó dentro. A lo que Él depositó dentro. Esa es la que debemos de ponerle más importancia y es a la que menos se le pone importancia en estos tiempos. Pero Dios, Él sigue siendo Rey, Él sigue siendo Dios, aunque muchos digan que Dios no existe, pero Dios no pierde con eso. Así es. Los que perdemos somos nosotros. Amén. Porque es más, nosotros nos encerramos y decimos que muchas veces que esto está bien o esto está bien en mí y sabemos que eso está mal. Muchas veces quizás hacemos algo y decimos, esto está bien, es tranquilo, Es normal. es normal. Pero Dios dice, no es normal. Aunque muchos allá afuera dicen, yo he conocido gente que dice, es más, en el trabajo que yo trabajo, hay un muchacho que él dice que Dios no existe porque ahí comienza a hablar un montón de cosas. Y una vez iba hablando conmigo y él me comenzó a hacer unas preguntas y yo las comencé a contestar. Pero él me dice, pero yo no entiendo esto, la ciencia dice esto. Claro, la ciencia sabe y todo esto. El problema de ellos es que ellos niegan a Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que ellos han descubierto, Dios ya las había dicho antes. Y entonces es que yo no entiendo, pero es que yo soy así. Yo te entiendo y sé que me estás diciendo la verdad, entonces ¿por qué me preguntaste? Porque me dice, porque yo soy de esas personas que le busco las 5 patas al gato, me dice. Y entonces yo le digo, entonces usamos la lógica. Si vos sabes que un gato solo tiene 4, es porque él anda buscando 5 al pobre animalito si él sabes que solo 4 tiene. Así es.
¿por qué me andas preguntando las cosas si vos bien las sabes? ¿Por qué andas queriendo saber cosas nuevas cuando sabes que la Biblia ya todo te lo ha dicho? De esa para acá, como dice la Biblia, ni oso preguntarme más. Vamos a continuar. Hay mucha gente así, que ellos quieren salirse con lo que ellos piensan. Buscando excusa. Buscan las excusas, como decía la palabra ayer. Muchas excusas. Y esas excusas es un peligro grande. Es un peligro. El excusarse es un peligro grande. Si nos excusamos con una persona, con un mortal como cualquiera, como nosotros, no tiene tanto. Pero si nos excusamos contra Dios, es un problema grande. Dice, puesto que toda la escritura fue inspirada por Dios y la palabra inspiración quiere decir soplo, es decir que la escritura tiene el soplo de Dios, el soplo divino que dio vida a Adán, y así de igual manera provee de valor y vida a los escritos que de otra manera estarían muertos. Hebreos 4:12, ahí hay una cita. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, como en las conjunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, allí dice que esta palabra es como una espada de doble filo, que llega hasta partir el alma. ¿O no es cierto que cuando hay una predicación o una enseñanza en la iglesia o en la célula, donde sea, hay algo que como que nos martilla adentro? Sí, Como que a veces se siente como que es algo que nos golpea. Es porque la palabra tiene vida. Así es. ¿Y por qué la palabra tiene vida? Porque es la misma boca de Dios. Amén. O sea, es decir, que esta palabra que nosotros tenemos en nuestra mano es la boca misma de Dios hablándonos a nosotros. Muchas veces hay gente que dice, yo quiero que Dios me hable en una voz audible. Como dijo alguien por ahí, cabezoncito, dijo, si la boca de Dios está en tu mano, ahí Dios te habla, ahí Dios nos habla. Lo que pasa es que corre un gran peligro. Por eso que los mormones, es que ellos han dicho que hay un nuevo evangelio, que no sé qué, porque a Josué Smith se le presentó un ángel y le dijo y esto y lo otro. Dice la Biblia que si un ángel o cualquiera que venga, o un ángel puede ser con un nuevo evangelio, sea anatema. Porque no hay otro evangelio como el que Cristo ya predicó. No hay otra palabra como la que Dios ya dejó establecida. Por lo tanto, en Apocalipsis dice que el que le agrega a este libro, Dios añadirá las plagas que están sobre él. Y el que quita parte a este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. Por lo tanto, esta palabra de Dios es perfecta, está completa y es la que nosotros necesitamos. La veracidad de la palabra y el poder de la palabra de Dios. O sea, la palabra es como una espada que llega y nos dice, bueno, te voy a cortar eso que no está bien. Te voy a dejar eso que está bien, pero eso que a mí no me gusta, yo te lo voy a cortar. Por eso es que muchas veces sentimos que la palabra nos martilla. Por eso es que a veces sentimos reprensión, porque la palabra llegó para reprendernos, para cortar lo malo de nosotros y nos reprende. Y después que hemos sido reprendidos, nos instruye en justicia. Y nos dice, bueno, esto es lo que yo tengo para ti. Esto es lo que yo tengo. Amén. Así que, bueno, vamos a continuar, hermanos. Amén. Y nos quedamos a comenzar el punto número 2, ¿verdad? Que dice en la Biblia encontramos el consejo directo de la boca de Dios. Vamos solo rápidamente, vamos a leer Proverbios 2:6. Amén. Porque Jehová da sabiduría y de su boca vienen conocimiento y inteligencia. Amén. Dice que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿cuál es la boca de Dios, dijimos? La palabra. De ahí viene su conocimiento.
Por eso es que el Señor dijo en una ocasión, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y falta de conocimiento de qué? De la palabra de Dios. O sea que muchas veces nosotros ignoramos las cosas simplemente porque no dejamos que Dios nos hable a nosotros. No dejamos que Dios sea el que nos hable por medio de este libro sagrado. Este libro que mucha gente tuvo que sacrificarse para que nosotros lo pudiésemos ordenadamente. Yo a veces me pongo a pensar y digo, Señor, gracias por estos hombres que tú usaste para que ellos pudieran ordenar estos libros así para que nosotros los leyéramos más fácil. Imagínense, hoy en día tenemos hasta Biblia de estudio que nos ayudan mucho. Yo podría decir que ya nos llevan solo el plato a la mesa para que nosotros lo saboreemos. Otros tuvieron que preparar, otros tuvieron que, por decirlo así, que cocinar para que otros vinieran a comer. Así es. Bueno, y dice, vamos a escribir. Yo creo que ya algunos ya comenzaron a escribir. Dice, toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Toda escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y fue revelada por medio de sus profetas, y fue revelada por medio de sus profetas, sacerdotes y apóstoles a la humanidad. Sacerdotes y apóstoles a la humanidad en momentos determinados de la historia. En momentos determinados de la historia, dice todo. Toda escritura fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios y fue revelada por medio de sus profetas, sacerdotes y apóstoles a la humanidad en momentos determinados de la historia. ¿Lo tenemos todos? Amén. O sea que, como dice, fue inspirada a hombres, a profetas, a sacerdotes, que ellos escribieron en diferentes etapas. Así es. En diferentes periodos de la humanidad ellos escribieron. Por eso es que tardó tanto tiempo. Y de tanto tiempo que se ha tomado la palabra de Dios, por decirlo así, no pierde. Siempre sigue en la misma línea. Así es. Siempre sigue con el mismo propósito. Siempre sigue con el mismo objetivo. Así es. ¿Amén? Amén. El obedecerla, escudriñarla y estudiarla provee al hombre de sabiduría, conocimiento e inteligencia, y le da la capacidad de discernir y el poder para enfrentar las pruebas y adversidades que se han de enfrentar durante el tiempo de nuestra existencia terrenal. Y hay un pasaje bíblico que está en Santiago 1, versículo 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea que la palabra del Señor debe anotar un conocimiento e inteligencia, dice, para una capacidad de discernir y el poder para enfrentar las pruebas en diversas pruebas. O sea, como decía la lectura, que si nos hallamos en diversas pruebas teníamos que estar enojados, dice, ¿verdad? No, suena como ilógico. Teníamos que estar ¿cómo? Con gozo, sabiendo que la prueba de nuestra paciencia produce
produce paciencia, ¿no? Entonces dice, más adelante dice que si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Así es. Bueno, alguien dijo por ahí que el orar es hablar con Dios, pero leer la Biblia es Dios hablándonos a nosotros. Entonces cuando nosotros decimos, Señor, dame sabiduría, no es que el Señor va a venir como ese soplo, va a ver, aquí está la sabiduría, ¿no? Y muchas veces le esperamos así, ¿o no? Amén. Muchas veces queremos que el Señor nos diga, bueno, te doy sabiduría, te doy esto, no lo hagas, dirígete por acá, sé sabio en esta decisión. No. Es que no queremos hacer. No ¿Correcto? queremos hacer. No Porque queremos si hacer. queremos buscar sabiduría, pues tenemos que leer. Tenemos que leer. Somos halaganes, digo yo. Ujú. Esa es la palabra correcta. Gracias, hermana Luisa. Amén. A veces somos haraganes, como se nos ha acostumbrado a que todo se nos lleva a la mesa, ya queremos que el Señor nos traiga también a la mesa las cosas. No. Queremos sabiduría de Dios, solo le decimos, Señor, dame sabiduría. Y queremos que venga como ese soplo divino, ¿verdad? Como una inspiración, la sabiduría y que venga a nosotros. Haraganes, como dijo hermana Luisa, no leemos la Biblia. Si el Señor dice que cuando nosotros leemos, Él nos habla, y cuando Él nos habla, Él nos va dando de su conocimiento, Él nos va instruyendo, Él nos va viendo qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer. Entonces ahí nosotros vamos tomando sabiduría. Amén. Alguien dijo que el conocimiento se convertía en sabiduría cuando se ponía en práctica. Amén. Pero muchas veces solo nos quedamos con él, pero no lo ponemos en práctica. Y para ser sabios tenemos que ponerlo en práctica. Amén. Si queremos sabiduría, es bueno, oremos y digámosle, Señor, yo quiero sabiduría, pero también leamos la Biblia. Amén. Porque la sabiduría no va a venir como una inspiración divina, ¿sí? No. La sabiduría ya está aquí. Pero nosotros muchas veces la ignoramos. Decimos, yo quiero sabiduría, Señor. De ahí la cargaba, pero Y aquí la andamos en la mano. A veces somos tan buenos que la dejamos bien aguardadita la sabiduría. Pero no hacemos como el proverbio dice, que la andemos aquí. Que la andemos con nosotros. Hecho. Que la andemos. Que la sabiduría tiene que andar con nosotros. Dice que debemos de hacer de ella como nuestra hermana. La sabiduría debe de ser nuestra hermana, debe ir con nosotros siempre. En pocas palabras, la palabra de Dios tiene que ir con nosotros siempre. Así es. Amén. Amén. No en el carro, sino que tiene que ir con nosotros siempre, guardada en nuestro corazón. mente y en el corazón. Al ser la Biblia el único lugar donde encontramos el consejo directo de la boca de Dios, podemos decir confiadamente y con toda seguridad que la misma es la fuente de toda autoridad y de toda verdad. En el Antiguo Testamento encontramos este consejo y sabiduría, depositada directamente por Dios en el corazón y la memoria de los profetas, llevándolos a apelar a ella cuando era necesario, dictar mensajes de advertencia o dar solución a las más graves problemáticas. Es importante aclarar que dicha inspiración o soplo no sucedió de forma mecánica, como quien recibe un dictado o escribe en una máquina o computadora, sino que fue de manera vital, como un director de orquesta, que en su conocimiento total la guía para producir los efectos y sonidos que espera de la totalidad de ella, respetando siempre los dotes y talentos especiales de cada músico. De igual manera, cuando Dios inspiró las escrituras, no aniquiló la personalidad del autor humano, sino que por el contrario, el Espíritu de Dios aprovecha el carácter, los conocimientos y las experiencias de cada uno para plasmar en los escritos su plan y deseo, así como la importancia a registrar las circunstancias en los escritos se produjeron. O sea que Dios no es como no va a quitar nuestra personalidad a él llamarlo, ¿verdad? No va a ser como, digamos, te llamo y te voy a hacer como un robot que va a estar programado solo para lo que yo te diga, ¿no? Porque si eso hubiera hecho con Pedro, le hubiera dicho, bueno Pedro,
tú ya no vas a ser pescador de peces, ahora yo te voy a poner en otra cosa. Ahora yo te voy a poner como un pastor de iglesia o te voy a poner como un apóstol, pero ya no vas a ser un pescador. No, el Señor aprovechó eso de Pedro, sino que le dijo, entonces tú vas a ser un pescador de hombres ahora. Amén. Ya no vas a ser un pescador de peces, sino que ahora vas a ser un pescador de hombres. Amén. Y después vemos, como hablábamos de hoy, pescando de un solo 3,000 almas. Sí. De ahí otros 5,000. Era un buen pescador de hombres. Amén. Era un buen pescador. Gracias. Amén. Y a veces a nosotros nos cuesta ganarnos unos 2 al año. Pero Pedro en 2 mensajes, solo 2 necesitó para hacer una mega iglesia. Solo 2. Pero aquí cabe algo, que no era Pedro. Así es. Era ¿quién? El Espíritu Santo. Ese que inspiró después a él a escribir las cartas. Ese es el que tocó aquellos corazones. Amén. Es el que tocó aquellas almas. Es que porque Pedro sabía algo también. Y que él sabía de dónde venía el poder. Él sabía de dónde venía. No venía de lo que él podía hacer, sino de lo que él ya había recibido. De lo que él había recibido de parte de Dios. Así es. Porque si él hubiera dicho, bueno, el Señor me dijo que yo voy a ser pescador de hombres, voy a predicar, van a venir un solo, no. El hombre fue sabio. Él dijo, bueno, Señor, si tú me has hecho, como dijo en aquella ocasión antes en la barca, me imagino que él dijo, ahora, Señor, si en tu nombre yo eché aquella vez en la red, ahora en tu nombre yo tiro esta palabra. Ahora en tu nombre yo voy a tirar. Porque sé que yo soy nomás un instrumento para lo que tú quieres hacer. Así es. Amén. Nosotros somos instrumentos de Dios Amén. Así es solamente. para que Él complete el propósito, para que Él alcance las demás almas. Así es. Nosotros somos como un canal de bendición hacia los demás, Así es. pero muchas veces nosotros hacemos que ese canal se estanque, no Dios, sino que nosotros. ¿En cómo? Creyendo que muchas veces las cosas que tenemos son por nuestros propios méritos. Así es. No. ¿Sabe? Una cosa que me gusta de Pedro es que él dijo en cierta ocasión, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Aunque era un poco imperativo, pero él muchas veces reconocía quién era. Él reconocía muchas veces quién era. Y ese es el problema que nosotros a veces tenemos, que a veces no queremos reconocer. Así es. A veces queremos sabiduría, pero no reconocemos que la sabiduría viene de la boca de Dios. Amén. Amén. Queremos que venga como cuando alguien tira una flecha y queda clavada de un solo en un árbol, ¿verdad? Así queremos que la sabiduría venga del cielo y quede clavada en nuestros corazones. No, aquí está. Amén. Pedro decían que era del vulgo, pero hablaba mejor que los fariseos. Hablaba mejor que los escribas. Se hizo elocuente Pedrito, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él encontró la sabiduría, él tuvo palabras de sabiduría para hablar. Así es. Pero no fueron esas palabras que vinieron como un soplo divino, sino que yo me imagino que él comenzó a leer y a decir, sí, esto era lo que el Señor dijo. Y aquí yo lo estoy viendo. Y es que cuando nosotros leemos la Biblia, ahí aprendemos. Vamos aprendiendo, vamos adquiriendo sabiduría. Así es. Dice, la palabra de Dios es perfecta y su cumplimiento en su tiempo es perfecto. Ahí hay unas citas que está Daniel 12:4, Mateo 24, del 4 a 8. Vamos a seguir porque ya un poquito... Es de tarea, lean esas lecturas en la casa. La próxima clase se la van a preguntar. Dice, no existe contradicción ni error en la palabra de Dios, pues al ser la voz y revelación de la voluntad suprema del Padre para el hombre, es indudable que cada una de las palabras y profecías en ella contenidas se hayan cumplido en el momento exacto, y las que aún están por cumplirse ocurrirán de igual manera en el momento perfecto y predeterminado por Dios. Las señales, eventos naturales, guerras, avances científicos y demás que hoy
vemos no son más que evidencias del cumplimiento de cada una de las palabras contenidas en cada versículo, capítulo y libro de la Biblia. Nosotros vemos ahora que cuántos rumores de guerra nos escuchan en el mundo. Bastante. Este país quiere hacer guerra con este otro país y que aquí, que allá, si la Biblia ya lo dijo. Así es. La Biblia ya lo dice. Es más, mucha gente dice la Biblia ya se está cumpliendo. Mucha gente que no conoce a Dios, dice, yo sé que la Biblia se cumple. Ahora quiero la pregunta, si la Biblia se está cumpliendo, ¿por qué viene todo muy rápido? Si saben que la Biblia es la boca de Dios, ¿por qué muchas veces no acudimos a la palabra de Dios? Amén. Pero bien sabemos, el Señor le dijo en cierta ocasión a unas personas, bien sabéis distinguir los tiempos. Así es. ¿Cómo no han sabido distinguir este tiempo? El tiempo de la visitación. La Biblia nos habla de los rumores de guerras, tantas enfermedades, tantos terremotos, pero aún no es el fin, dice, sino que estos son principios de dolores. Pero cuando hay principios de dolores es porque algo grande está a punto de suceder. Por lo tanto hay advertencias. Pero a veces, como dijo nuestra hermana, somos haraganes y no queremos venir. Te voy a cambiar esta palabra haraganes por necios. Que no queremos venir y sabemos que la palabra de Dios ya se está cumpliendo. Tiempos, años atrás ya se ha profetizado y se ha dicho todo lo que va a acontecer. Hoy en día la gente dice, sí, la Biblia se está cumpliendo. Y es que la Biblia es una profecía de Dios. Y que esa profecía, al cumplirse, pasa a ser historia. Es decir, Dios, que conoce el tiempo pasado, presente, conoce todo, Él escribió esta profecía. Pero para Él, esto ya, las cosas ya van a pasar. Para Dios, lo que ahora está pasando, para Él no es nada bueno. Si Él ya lo dijo, Él ya lo sabía. Y es que la palabra de Dios, como lo decía, es una profecía que cuando se cumple pasa a ser historia. Pero vemos que la Biblia ya está, por lo que dice Apocalipsis, como que ya todo ha pasado. Entonces la Biblia viene a ser una profecía en historia. Una profecía que Dios ha dicho, pero que ante Él esto ya es historia porque Él ya lo dijo. Pero para nosotros es de alarmarnos y correr rápido a Él. La Biblia es la revelación completa de Dios al hombre. Alguien se ha preguntado por qué es que en los primeros versículos de Génesis solo hace un pequeño espacio de 10 versículos, de 10 capítulos, 9 capítulos para nomás hablar un poco de la creación. No, para la creación solo son los primeros 2 capítulos, 1 y 2. El 3 que ya toca de Eva, pero ¿por qué tanto se enfoca después en la humanidad? ¿Por qué se enfoca tanto después en el pueblo de Israel, en todo? Y es que la Biblia primeramente fue escrita para los israelitas. Porque cuando Dios los sacó de Egipto y los llevaba a la tierra prometida, vemos que Moisés fue llevado al monte para que Dios le diese unos mandamientos, para que Él se los diese al pueblo. Dios llamó a Israel y hizo como un pacto con ellos, pero ese pacto tenía que haber un documento de confirmación. Y ese documento poco a poco fue cobrando fuerza en ellos, de tal manera que tenía tanta autoridad que fue tomada como palabra de Dios. O sea, este libro es el pacto de Dios para con nosotros. Este libro nos confirma de los propósitos de Dios. Este libro nos confirma qué es lo que Dios quiere para nosotros. Este libro nos confirma del pacto que Dios hizo con nosotros, de que fuimos escogidos, y aquí la Biblia lo dice. Porque somos pueblo escogido, nación santa, pueblo adquiridos por Él. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Israel fue llamado para que a través de Él los demás pueblos del mundo, los demás países del mundo conocieran que había un Dios verdadero.
Pero ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, nosotros hemos sido llamados para los que no conocen a Dios, por medio de nosotros conozcan que Dios, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que todo lo puede. Amén. Hay un Dios que todo lo puede. Hemos sido llamados. Por eso es que el nuevo pacto, porque un nuevo pueblo el Señor llamó. Amén. Un nuevo pueblo el Señor ha llamado y tenemos ahí parte nosotros. Ya la palabra de Dios se está cumpliendo y ya nosotros debemos de estar alerta. La palabra de Dios revela y conserva de manera perfecta lo que Dios ha dado a conocer acerca de sí mismo en la historia y en la persona de su Hijo, haciendo posible su transición de una generación a otra. Aunque muchos ataques se han realizado en contra de esta con el fin de extinguirla, ella misma garantiza en su contenido que ni una jota o tilde quedarán sin cumplimiento en el tiempo preestablecido por Dios, de tal manera que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. O sea, este libro se va a cumplir al pie de la letra. Ya se han cumplido muchas cosas, pero faltan muchas que cumplirse todavía. A Daniel se le dijo, el Señor le habló, cierra las palabras de esta profecía. Pero a Juan en el Apocalipsis se le dijo que abriese esas cosas que estaban escritas en el libro, que las abriera. A Daniel le dijo que las cerrara, pero ahora Juan le está diciendo que las abra. ¿Por qué? Porque tal vez la palabra que Dios dio en ese momento a Daniel no era para ese tiempo, pero ya cuando llegó a Juan ya era para ese tiempo. Entonces él le dijo que abriera las palabras que estaban en este libro, de tal manera que ahí es donde la palabra comienza y dice que ya verán muchas cosas, que ya verán rumores de guerra. Juan en Apocalipsis vio muchas visiones, vio muchas cosas, vio lo de la gran tribulación, vio muchas cosas, pues no me voy a meter en eso. Aunque me gusta el libro de Apocalipsis, pero no me voy a meter en eso ahorita. Dice, la palabra de Dios tiene poder para transformar. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder para transformar? Poderosa la palabra. Hay una cita en Hechos 9, 20, 22, si alguien la tiene. Amén. Amén. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Pablo, todos conocen que era Saulo, ¿verdad? ¿Qué era él? Un perseguidor de la iglesia. ¿Para dónde iba él cuando el Señor tuvo el encuentro con él? Para Damasco, persiguiendo a los cristianos. Muchos sugieren que él iba montado en un caballo, pero la Biblia no lo dice, porque dice que cuando él iba, dice que de repente vio como una luz, dice, como un resplandor, y él cayó al suelo. Es probable que haya caído en su caballo o haya caído caminando, pero lo cierto es que eso lo tiró al suelo. Y ahí el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Soy a quien tú persigues. ¿Y qué le dijo él? ¿Qué quieres que haga? No fue una conversación tan extensa. Dos veces le tuvo que hablar el Señor para cambiar. Y es que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Amén. Bastó de unas cuantas palabras que el Señor le dijera a Saulo para que su vida cambiara a 180 grados. De perseguidor a predicador. Así es. Dice la Biblia que él consentía en la muerte de Esteban.
Él consintió la muerte de Esteban. Aquel que vio los cielos abiertos. Aquel que dijo, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Él consentía en esa muerte. Pero ahora, ¿qué pasó? Qué raro que de la noche a la mañana cambió. Sí en un momento cambió. Es que porque la palabra. Es que se ve cuando una persona cambia de verdad, es porque la palabra de Dios ha llegado. Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar. Amén. La palabra de Dios tiene poder para cambiar, para transformar. No importa cómo haya sido la persona, pero la palabra de Dios nos cambia. Amén. De tal manera que Pablo en cierta ocasión dijo, en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué tuvo que hacer él? Tener un encuentro con Dios. Y ese es el problema de hoy en día, que muchos quieren ser transformados, pero no quieren tener un encuentro con Dios. Quieren tener un encuentro con fulano de tal, otro allá. ¿Qué transformación va a haber? El hombre no tiene poder. De tal manera que la Biblia dice, registra que dice que Pedro con su sombra sanaba a los enfermos. Pero que no era Pedro, sino que porque en él estaba el espíritu de Nazaret. Hasta un coro se ha sacado, ¿verdad? Que dice, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Pedro tenía el espíritu de Nazaret, no. Era porque él tenía el espíritu de Dios. Y es que a Pedro también la palabra lo transformó. A todos los que nosotros vemos, Moisés, a Daniel, David, todos nosotros, los que nosotros vemos en la Biblia fueron transformados por la palabra de Dios. Moisés, de ser de la casa del faraón a ser un asesino, ahora a ser un libertador. Pablo, de ser perseguidor de la iglesia, ahora a ser un predicador. Es más, el apóstol, se le ha llegado a llamar que es el apóstol de los gentiles, porque él fue el que sacó el evangelio de Jerusalén. Él fue el que expandió el evangelio a Roma, a todos esos lugares. Él fue el que fue. Él llevaba a sus colaboradores. Él instruía a discípulos como a Timoteo, que después pasó a ser un pastor. Después que él andaba persiguiendo, tuvo un encuentro, una transformación que ahora él instruía. Amén. Que ahora él enseñaba. Ahora enviaba sus escritos a diferentes iglesias. Ahora vemos que este hombre fue el que más cartas tiene en el Antiguo Testamento, el que más libros escribió en el Nuevo Testamento. El perseguidor de la iglesia, sí. Y muchas veces nosotros podemos decir, pero si yo he hecho esto. Pero cuando nosotros tenemos el encuentro con Dios, hay una transformación. Así es. Amén. Porque la palabra tiene poder. Amén. Amén. ¿Por qué tiene poder la Biblia? ¿Por qué tiene palabra? ¿Por qué tiene poder la palabra? Es la voz de Dios. Porque es la voz de Dios, es la boca de Dios. Así es. Es la boca de Dios. Amén. Si alguien le pregunta a usted y le dice, ¿cómo tú me puedes mostrar que la Biblia tiene poder? ¿Qué le diría a usted? Porque si me transformó a mí, puede transformar a usted también. ¿Alguien más? Ahí está todo. Si la palabra nos transformó a nosotros, ¿qué no puede hacer con los demás? Amén. Si la palabra nos transformó, me transformó a mí, ¿por qué no puede transformar al que está afuera? Así mismo. Si la palabra lo transformó a usted, ¿qué no puede hacer con los demás? Así es. La palabra tiene poder. Amén. Amén. Dice, será imposible reunir a un grupo de 40 escritores de los más confiables y darles a cada uno un periodo de tiempo en el cual produjeran un libro del tamaño de la Biblia y que su contenido fuera igualmente aplicable a cualquier persona, sin importar su posición social, cultural, educacional, profesional, del nivel económico, y que tal publicación lograra la aceptación
y causar el impacto transformador, regenerador y libertador que la palabra de Dios ha producido y continuará produciendo en la vida de todo el que quiera recibir y aceptar sus enseñanzas. ¿Qué pasara si le uniéramos a 40 escritores de los más famosos? De ellos, de aquellos que saben escribir buenos libros, y se les da un espacio de tiempo como que la Biblia se escribió en 1600 años, y se pusiera cada uno en diferentes etapas. ¿Usted cree que llegarían a un acuerdo todos al final? No. No lo harían. Yo pienso que con un espacio de unos 20 años, a mitad del libro ya está todo mezclado. ¿Por qué? Porque ellos lo están escribiendo en su interpretación humana. En cambio, la Biblia vemos que es un soplo de Dios, es una inspiración de Dios, el que conoce todos los tiempos, el que es el alfa y omega, el principio y el fin. Él conoce todos los tiempos, por lo tanto Él no se puede equivocar en nada. Él no se equivoca. Por eso es que la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis nosotros vemos que va en una sola línea, que va mostrando un solo propósito. No hay contradicción en ella. El hombre es el que le busca contradicciones. Pero la Biblia no tiene contradicciones. Ella es poderosa. Si pusiéramos a esos 40 escritores escogidos por que cada quien quisiera poner su escritor en ese tiempo, todo se descontrolaría. No hubiera popularidad en ese libro, sino que sirviera objeto de burla diciendo que ya estos que quisieron escribir aquí. Porque hay un dicho que se dice que cada cabeza es un mundo. Por lo tanto, ¿cómo 40 escritores van a escribir algo que vaya unido en 1600 años? Es más, en diferentes etapas. Nunca. Pero la palabra de Dios sí. Amén. Porque el versículo que leímos dice que fue inspirada a hombres santos. No a cualquier hombre, sino santos. Hombres que se guardaban para Dios. Hombres que se dedicaron su tiempo para eso. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Yo me imagino a aquellos profetas escribiendo el Antiguo Testamento hablando de la venida de Cristo. Qué inspiración más hermosa. Escribiendo quién ha creído a nuestro anuncio, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, al parecer en él, le veremos más inatractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Ahora, si yo le digo a usted, vaya a predicar a tal lugar, y yo le digo, va a ser despreciado por los hombres y todo, y lo terminan aceptando, yo quedaría en burla. Pero no, el profeta escribió. ¿Y qué pasó cuando Cristo llegó? ¿Qué decía la gente? Aquí viene nuestro Señor, aquí viene nuestro Rey, recibámoslo. No, si más bien decían, crucificarle, porque lo despreciaron. Fue despreciado. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Quién creyó a ese anuncio de las buenas nuevas? Nadie. Y hoy en día todavía hay gente que no cree ese anuncio de las buenas nuevas. Todavía hay gente que está despreciando. Todavía hay gente que desprecia. Pero cuando alguien agarra y toma la palabra de Dios, hay un cambio verdadero. Amén. Por eso es que Mateo, que era el edicto, tuvo un cambio también, porque él atendió y escuchó la palabra. Y después escribiendo su libro, escribiendo un libro. Y él habla de su llamamiento. Él mismo lo relata. Es que cuando hay una transformación verdadera
cuando la palabra de Dios llega, hay una transformación verdadera, ¿verdad? Entonces no nos va a dar pena hablar de lo que antes éramos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, este evangelio, ¿qué significa evangelio? ¿Qué significa? Buenas nuevas. Buenas nuevas de salvación. Las buenas que Pablo recibió no era una religión más, sino que era un poder transformador de Dios. Amén. La palabra transformadora de Dios. La palabra que transforma a la humanidad. Y es que cuando la palabra llega y nos transforma, no nos va a dar vergüenza decir lo que antes éramos y lo que ahora somos. ¿Por qué? Porque aquello ya quedó atrás. Y ahora yo tengo algo nuevo que enfrentar adelante. Y ahora tengo algo que me ha transformado, que me va a hacer que mire las cosas de diferente manera. La palabra de Dios. Y qué bonito que no solo se queda ahí, sino que también es el camino. Es la que me instruye. Es la que me enseña la sabiduría. Es la que me enseña el poder de Dios, cómo Él es. Que por la palabra de Dios nosotros vemos que Dios existe. Porque las cosas invisibles, su eterno poder, ahora lo podemos ver por la creación que Él ha hecho. Ahí nosotros podemos ver que Dios existe. La escritura narra la historia de la oportunidad que Dios en su misericordia ha dado al hombre desde la caída para obtener la redención mediante su gracia y favor. Es por esto por lo que es imposible negar el poder que la misma tiene para transformar la vida de cualquiera que esté dispuesto a estudiarla y sujetarse a ella, como regla superior de autoridad y guía durante su existencia terrenal. Escribimos: cada persona que ha sido impactada por el poder de la palabra de Dios, cada persona que ha sido impactada por el poder de la palabra de Dios, cada persona que ha sido impactada por el poder de la palabra de Dios, debe ser una evidencia viva del poder de esta. Debe ser una evidencia viva del poder de esta. Dice de nuevo: cada persona que ha sido impactada por el poder de la palabra de Dios, debe ser una evidencia viva del poder de esta a quienes le rodean. Evidencia viva del poder de esta a quienes me rodean. ¿Amén? Mostrando cómo es capaz de restaurar familias y rescatar viciosos de las más fuertes y arraigadas adicciones a una vida en libertad y dejando de ser lo más vil y menospreciado del mundo, a criaturas regeneradas para la gloria y honra de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Cuál es? ¿Cuál fue el versículo de introducción a la clase? El versículo de introducción a la clase, la cita bíblica. ¿Qué dice? Que fue inspirada por... No, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea preparado, perfecto en toda buena obra, sea preparado para toda buena obra. O sea, que esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos preparemos para su buena obra. Pero antes, dice el versículo, que debemos de ser transformados por medio de nuestro entendimiento. ¿Cuál entendimiento? El que da la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que viene a nosotros y nos transforma. Ese entendimiento debemos de, por medio de esa transformación, de ese entendimiento, nosotros debemos que aceptar ese cambio cuando la palabra llega, para que nosotros podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Amén. Para prepararnos para su obra. Ahorita está en la escuela de preparación. Después va a salir como todo un Timoteo, ¿verdad? Allá afuera que aquí el Señor nos enseña y nos habla. Así que como la palabra nos cambió a nosotros, no tengamos miedo de nosotros hablar. Porque la palabra, dice la Biblia, que su palabra no regresa atrás vacía. Hace lo que ella quiere. Lo que el Señor quiere, eso hace. Amén. El Señor quiso que la palabra hiciera un efecto en nosotros y lo hizo. Así el Señor va a hacer con los demás. Va a hacer ese efecto. Porque la palabra tiene poder. Amén. Dice, la Biblia es la completa revelación de Dios. En Génesis comienza la revelación de Dios, en Apocalipsis nosotros vemos que se completa la revelación de Dios. Amén. Apocalipsis 22, 18, 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dice, yo testifico, dice, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro que fue, ¿quién es el autor de este libro? Dios. Por lo tanto, ¿qué tiene este libro? Poder que transforma, poder que da vida. Porque es por medio de ella que nosotros conocemos que Dios existe. Es por medio de ella que nosotros podemos ser transformados. Porque ahí es donde Dios nos muestra qué es lo que quiere para nosotros. Yo testifico, dice, de aquel que oye las palabras de la profecía. Pero aquel que le añade, Dios añadirá las plagas que están sobre este libro. Y el que quitara su nombre de ahí, el que le quitara este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. Por lo tanto, esta es la completa revelación de Dios. Nadie puede quitar ni agregar más. Porque ya está establecido. Y eso ya sería anatema agregarle o quitarle a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya está completa. Amén. La palabra de Dios ya está completada, es una revelación completa que nosotros tenemos ahora. Es una revelación abierta a todo aquel que la quiera aceptar. Amén. Porque la palabra no nos esconde nada, más bien nos aleja y nos dice, si escoges el mal camino, destrucción te va a venir. Pero si escoges el buen camino, vida eterna vas a ganar. Así es. Amén. Es la revelación que nosotros tenemos, la Biblia. Qué precioso Dios, que siendo, habiendo gente mucho mejor que nosotros, a nosotros Él nos permitió revelarnos este libro, revelarnos su poder, revelarnos los propósitos que Él tiene. La palabra de Dios es perfecta. Es poderosa, que transforma, que penetra hasta los tuétanos, dice, ¿no? Que parte las coyunturas, que corta allá adentro. Por eso que la palabra muchas veces nos reprende, porque nos dice, eso está mal,
Vemos que desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, la palabra de Dios muestra la completa revelación de Dios a la humanidad. Muestra un Dios de amor, de perdón, de misericordia, de paciencia, de bendición, pero también un Dios fuerte, celoso y que se duele del pecado y que no tendrá por inocente al pecador y hará pagar a cada uno según su obra. Dios no tiene por inocente al culpable, dice la Biblia, así que cada uno pagará su obra, sea buena o sea mala. Y escribimos, la Biblia es el libro que contiene la revelación. La Biblia es el libro que contiene la revelación completa de Dios para la humanidad. La Biblia es el libro que contiene la revelación completa de Dios para la humanidad. Amén. Es viva, pues contiene el soplo de vida que solamente el Creador posee, y además de ello es útil para enseñar, para corregir, instruir y redarguir en justicia. No debe considerarse como un libro científico, porque no lo es, puesto que aunque Dios ha dotado al hombre con la capacidad de inteligencia para estudiar e investigar el mundo por medios naturales, cualquier teoría formulada generalmente entrará en contradicción con lo que la Biblia enseña. Sin embargo, estas teorías pasan, mas la palabra de Dios permanece. Tampoco deberá tomarse como un libro de historia. En sentido general, la palabra historia implica únicamente el registro de hechos que pueden ser relevantes únicamente para una cultura, país o grupo. Sin embargo, la Biblia registra el plan universal de Dios para salvación, así como la revelación completa de Dios accesible a toda persona, sin importar su nacionalidad, su posición social o cultural, pues ella contiene el maravilloso plan de redención formulado por Dios desde el principio de los siglos. Es por eso por lo que cada seguidor de Cristo debe preocuparse por conocer, escudriñar y estudiar las Escrituras, sin quitar o añadir a ellas, pues como siervos de Dios, cada cristiano es llamado a predicar, anunciar y compartir las buenas nuevas de salvación, así como las consecuencias de vivir en pecado. Entonces nos queda claro que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios verdadera, y por ella nosotros podemos ver que Dios existe. Amén. Que Dios es real. Amén. Así que, puestos en pie, vamos a orar para terminar. Y no hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorado.